Hola, en este video hablaremos de una aplicación interesante de un concepto que viene empíricamente de observar cómo se comporta el polen en el agua. Entonces, para 1827, con un microscopio, Brown miró el movimiento del polen en el agua y se dio cuenta que seguía una forma de caminata aleatoria que era completamente impredecible. Fue hasta más o menos 1905, en el año maravilloso de Einstein, en el que publica varios artículos que hubiesen podido darle un premio Nobel por cada uno. Entre esos, la relatividad especial, otro modelo para explicar otro tipo de sistemas, el efecto fotoeléctrico, por el que sí ganó el Nobel, y también explicó este movimiento browniano y se dio cuenta que esas partículas se estaban moviendo porque colisionaban de manera aleatoria con las moléculas del agua. Las moléculas del agua y el resto de interacciones no se veían, pero el polen sí se ve. Entonces lo que está pasando es que lo está golpeando y las partículas se mueven. Entonces este movimiento se conoce como el movimiento browniano y realmente las aplicaciones de haber entendido este fenómeno van fuera del alcance de la física. Se pueden hacer predicciones, como lo vamos a hacer en este video, predicciones del sistema financiero, distribuciones del calor, cómo se comportan las bacterias o se están moviendo las bacterias, cómo se propagan enfermedades o incluso para entender cómo se puede modelar un láser y no solamente modelarlo, sino crearlo. Y el concepto del movimiento browniano requiere de los siguientes ingredientes y se conoce como movimiento browniano estándar o el proceso de Wiener. Entonces vamos a asumir que comienza desde cero, entonces es una posición, si lo pensamos en un plano cartesiano o el valor de algo, iniciando desde cero. Y luego entonces va a tener una trayectoria que es continua. Nosotros vamos a hacerla de manera continua, pero en el computador cada iteración podría ser como una trayectoria, es decir, como un paso a otro, y también podría ser en ese caso discreto, pero el estándar se considera continuo. Luego lo que vamos a asumir es que los incrementos que pasan acá son independientes, y esto nos da un poquito la idea de lo que vimos en el módulo anterior sobre las cadenas de Markov. Entonces sabemos que no importa toda mi trayectoria atrás, solo importa dónde estoy y hacia dónde me muevo. Y esos incrementos ocurren en un cierto intervalo de tiempo que llamaremos dt, que vienen dados por una distribución gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una transición de un estado a otro dado por un proceso estocástico. Entonces, cuando tenemos esa idea, lo que necesitaríamos entonces en principio es tener una distribución normal que va a tener cierta media y cierta varianza, y nosotros vamos a analizar puntos en lo que llamaré a continuación una serie de tiempos, es decir, algo está ocurriendo. Una caminata de este estilo también en la literatura se conoce como la caminata del borracho, que empezaría en un punto cero, alguien que está ebrio y empieza a moverse. Claramente se dice que los borrachos llegan a la casa sin problema, pero en este caso sí es una variación que va a tener una media, en este caso es 0, y una desviación estándar 1. Entonces cada paso va a transicionar. Y podemos describir la evolución de esa caminata a partir de esta ecuación. Iniciamos en y0 más una media, evolución en el tiempo, más una desviación estándar sigma, como lo están viendo acá. Y el ingrediente interesante, noten que hasta ahora tendríamos y0, es el punto en el que esté, mu es la media, es un valor, t es el tiempo que esté considerando, sigma es otra constante, pero z de t es lo que se conoce como el movimiento browniano estándar y va a ser una distribución. Entonces, en otras palabras, podemos entenderlo como el paso siguiente depende del paso anterior, o pensémoslo, el siguiente paso, en el paso en el que estoy, más una distribución que es completamente aleatoria, pero tiene estas propiedades de la distribución normal. Y eso lo podemos hacer para todos los pasos. De esta manera podemos entender que el siguiente valor va a ser igual a la observación en la que me encuentro anterior más una fluctuación que es aleatoria para ese paso. Entonces cada paso va a tener un cambio completamente aleatorio. En ese sentido, entonces podríamos decir que si tenemos n números aleatorios, zn, y todos ellos tienen una media igual a 0 y una varianza igual a 1, entonces ese proceso estocástico se podría describir de esta manera. 1 sobre n es el paso en el que yo estoy, por la sumatoria de k hasta el total de números que quiero la evolución, me va a dar el paso n. ¿Listo? Esto lo van a hacer ustedes en la tarea, el gráfico de su primera caminata aleatoria. Entonces recuerden, empezarán en 0 y la siguiente probabilidad, entonces se mueven, depende de dónde estoy, más una distribución centrada, centrada en la media 0 y varianza 1 y empiezan a ver una caminata aleatoria.
Y recuerden que este tipo de movimiento realmente ocurre en la naturaleza y es bastante útil. Entonces, en este video voy a hacer una pequeña aplicación haciendo la predicción del precio de las acciones. Entonces, uno puede ir, por ejemplo, este ejemplo viene de los datos tomados desde Yahoo Finance, en el cual vamos a analizar el comportamiento del peso colombiano versus al dólar. Entonces, los datos vienen hasta el 11 de septiembre de 2020, que en particular era un viernes, por eso no tenemos más. Y en ese caso, hasta acá lo vamos a hacer, desde, por ejemplo, septiembre 11 del 2017 hasta septiembre 11 del 2020. ¿Listo? Entonces, la idea es intentar ver cómo se comportan esos datos. Lo primero, y recuerden que les he hecho énfasis en este curso, es si yo tengo algunos datos y quiero pensar en un modelo, lo primero que debo hacer es tratar de ver primero la estadística descriptiva y segundo cómo se comportan los datos. Entonces, esa es la figura de los datos tomados de Yahoo Series y noten que los datos van desde el 2017 hasta el 2020 en septiembre. Entonces noten empezó más o menos en 2900 y noten estas fluctuaciones que tienen un comportamiento interesante. Si solo analizamos pedacitos de la sección, solo un pedacito, existen esas fluctuaciones que nos recuerdan el concepto que acabamos de evaluar y pensar, que son las caminatas aleatorias y el movimiento browniano. Sin embargo, noten otro aspecto y es que no está centrado alrededor de un valor como tal. Noten que no está fluctuando alrededor de 2900, sino en este caso está creciendo. Entonces, esos conceptos ocurren realmente no solamente para el comportamiento del dólar con el versus el peso, sino lo pueden hacer para muchas otras acciones o valores. Entonces, los invito y en la tarea lo van a hacer. Ustedes van a ir a Yahoo a descargar otras bases de datos de otros temas y poder hacer este mismo análisis. Entonces, tengamos en cuenta lo que estamos viendo acá. Empieza en un punto, hay pequeñas oscilaciones, pero en general también existe una tendencia. Y esa tendencia se llama como en inglés se conoce como el drift o el deslizamiento, o también pensémoslo como la deriva. Y noten que los mercados, y esto es una teoría clásica de los mercados, se supone que siguen la tendencia como si fuese un caudal de un río. Entonces, esta caminata aleatoria no es al estilo clásico como la vimos en las diapositivas anteriores, sino que tiene un drift. Y estos son modelos bastante conocidos en la literatura. Pero antes, antes de ver los modelos, necesitamos definir lo que se conoce como el cambio porcentual. Entonces, si tenemos los elementos de una serie de tiempo, recuerden el valor del dólar en el día cero, digámoslo, el siguiente valor, podemos construir la cadena de los valores. Nosotros sí podemos construir para un valor t más 1 con respecto al anterior el cambio porcentual y es ver cómo ese fenómeno está variando paso a paso, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como el cambio porcentual que viene dado por esta expresión. El valor de la acción, digamos en el paso t más 1 menos el valor de la acción o el valor en el paso anterior dividido entre el valor anterior. Entonces noten que si esto es 0, quiere decir que no hubo variación en el valor en el paso t. Y si es positivo, pues hubo un cambio positivo y si hubo negativo, el cambió negativamente la acción de valor. ¿Listo? Entonces, de esa manera definimos la tasa de cambio porcentual que está dada con respecto al siguiente punto versus el punto que está acá. Podemos hacer eso para los datos del dólar. Entonces, permítanme, voy mostrando el notebook que acompaña esta presentación. Cargamos nuestros datos. Los datos, de hecho, vienen obtenidos de esta página. Ustedes simplemente pueden ir a Yahoo y estudiar estos valores. Entonces recuerden, los datos los obtuve recientemente. Estamos viendo cómo están cambiando y aquí simplemente le damos el historial y se pueden descargar y se descargan como .cbs y tienen un montón de información. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a cargar la base de datos. Yo la llamé COP-USD y podemos leer la información de los headers. Estos archivos no son solamente los datos, sino también tienen unas columnas con nombres, a pesar de ser .csv. Entonces noten que en particular tenemos 784 datos desde el 12 de septiembre hasta el 19 de septiembre del 2020, empezando desde el 2017, y tenemos estos datos. Entonces los datos uno los puede analizar. Tenemos 783, la media es de 3.231 pesos, desviación estándar el mínimo valor que se alcanzó fue 2.681 y tenemos además información como por ejemplo del máximo, es un montón, 4.174 pesos y el resto de los datos de los percentiles, ¿listo? Entonces esta es la primera figura que les mostré hace un momento, vemos cómo se comporta la acción y
cuando hagan la tarea, el primer ítem de la tarea de este módulo, de este video, es hacer una caminata aleatoria. Quizás ya acá van a ver los componentes que tienen las caminatas aleatorias. ¿Listo? Vamos a utilizar una librería que esa no la introduje en la versión de Python del curso corto rápido que vimos en el segundo módulo del curso. Sin embargo, es bastante sencilla de utilizar, lo que vamos a hacer a continuación. Y la librería se llama Pandas. Entonces, Pandas es bastante útil para hacer análisis de datos. De hecho, tiene ya una función que se llama percentage change, que es exactamente lo que queríamos graficar. Y nos van a dar el cambio percentual del dólar. Ahora, voy a hacer un tratamiento especial de los datos. Voy a tomar 1 más el cambio porcentual. Noten que si este cambio es 0, recuerden, no hubo variación de la acción, entonces me queda 0. Logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es llevando la media de las variaciones a 0 y luego tener desviación estándar alrededor de 0. ¿Listo? Entonces eso me permite ver cómo el cambio porcentual en valor el logarítmico tiene. Y esto, por ejemplo, es para los últimos 10 días de los datos. Es más fácil ver el resultado. Es esto que estamos viendo. Entonces noten que llevé la media alrededor de 0 y estos son el logaritmo del cambio porcentual. ¿Listo? Noten, otra vez quiero hacer énfasis, cuando teníamos la caminata aleatoria, esta caminata aleatoria es bastante especial, está creciendo y pareciera que tiene una tendencia al alza. Noten también que acá ya se pierde, sin embargo, si vemos lo que se conoce en inglés como drift o esa varianza. Noten que fuese como el caudal de un río, los datos están variando. En algunas ocasiones noten que existen estos cambios abruptos, muy seguramente podríamos ver, sí, tiene que ver con la aparición del coronavirus, por ejemplo. Esto es marzo del 2020. Noten que es interesante y aquí estamos viendo ese gran cambio porcentual en logaritmo. ¿Listo? Entonces, hasta acá vamos, tenemos estos datos y vemos que es el rendimiento logarítmico, como se conoce, se distribuye de forma normal alrededor de 0 durante este periodo y tiene un drift interesante. Entonces, es eso lo que está ocurriendo. Entonces la pregunta es, bueno, necesitamos un modelo para describir el cambio de esas variaciones. ¿Será que lo podemos hacer? La respuesta es, en la teoría clásica del mercado financiero, se considera, como les decía, que los cambios de las acciones, divisas y tipos de interés siguen un movimiento browniano con las propiedades vistas al comienzo de este video, pero tiene deriva o drift. Eso, en otras palabras, es que ese rendimiento cambia a través de un interés de riesgo R, de la forma en la cual un cambio porcentual con respecto al otro va a estar dado por un cambio que vamos a llamar como la tasa de interés de riesgo. ¿Listo? Entonces asumimos que tenemos las acciones en un tiempo T0 hasta Tn, con cada valor asociado SI o S0, S1 hasta Sn, y simplemente calculamos el rendimiento exactamente como lo hicimos antes, el valor menos el anterior dividido entre el anterior, y lo que vamos a modelar entonces no es el valor del dólar como tal, sino lo que vamos a evaluar es el logaritmo del cambio porcentual. ¿Listo? Porque recuerden que tenía esas propiedades interesantes de tener media cero y una variación. Entonces, en ese retorno en la escala logarítmica está dada por esta expresión. Podemos masajearla y pensar que va a seguir un movimiento geométrico browniano al estilo lo que vimos al comienzo de este video, de tal manera que va a estar dado por una ecuación diferencial estocástica. Recuerden, es una ecuación diferencial, están derivadas, pero la parte interesante es que tiene una parte estocástica y es que estas variables, en particular b de t, que es la parte browniana, se va a mover a través de una distribución. Entonces recuerden, cada vez que se haga el experimento vamos a obtener diferentes resultados. Esta ecuación estocástica se puede resolver de manera analítica y completa y el resultado entonces será, yo quiero saber el valor del cambio porcentual en el tiempo t, necesito entonces saber cuánto era en el tiempo 0 y vamos a dar con respecto e a la alfa t más sigma bt, donde alfa se conoce como ese drift o esa variada o ese cambio que está ocurriendo y BDT va a ser el movimiento browniano. Entonces recuerden, otra vez es como estar en un punto más el cambio dado por un movimiento aleatorio, por una fluctuación aleatoria. Ese alfa de t más sigma b de t está dado como el precio del retorno que les decía, la variable r que definí en la diapositiva anterior. Entonces cuando ponemos todo junto necesitamos entonces ese r es exactamente ese alfa más sigma beta de t. Entonces vamos a decir que la variación o el valor de la acción en el tiempo t es, como les decía, el valor anterior e a la r
con R dado como alfa más sigma bt. Entonces todo lo que tendríamos que hacer es entender cómo calcular ese R. Entonces depende de un drift y depende de ese movimiento browniano. No hay forma en los mercados, según la teoría clásica, y yo no soy experto en esto, para predecir la tasa de rendimiento de ese activo, ese R. Sin embargo, entonces lo que las personas suelen hacer para dar opiniones informadas sobre el comportamiento del mercado financiero consiste en utilizar los datos históricos. Entonces recuerden, nosotros estábamos acá y tenemos información de 3 años o un poco más de 3 años, y noten que entonces podríamos de aquí tratar de ajustar los parámetros de ese modelo a estas variables que tenemos. En particular necesitamos un drift, necesitamos ese sigma, este sí lo podemos calcular bastante sencillo, y luego el movimiento estará dado por una distribución gaussiana con media seria y desviación estándar 1. Entonces eso es lo que podemos hacer. Vamos a calcularlo, esa tasa de retorno esperada la podemos calcular, ese drift o deriva, como la media del logaritmo de los rendimientos, eso será nuestro mu, menos un medio de la varianza que tenemos, que se obtiene al sacarle el logaritmo a los rendimientos. Entonces esto lo podemos hacer exactamente para nuestros datos. Entonces vamos a saber que empezamos en un punto y ajustamos los datos, ya les muestro cómo hacemos esto, y empieza a comportarse el mercado. Entonces lo que vamos acá a hacer son 10 simulaciones, y este sería el comportamiento una vez sacado el logaritmo otra vez, el logaritmo inverso, para obtener el valor del dólar. ¿Listo? Entonces noten que lo que necesitamos son estos ingredientes: calcular el drift para calcular esa tasa de retorno esperada y tener una parte completamente browniana. Entonces antes, en un momento, explicaré con detalle este resultado. Vamos al notebook en la parte en la que estábamos. Entonces tenemos el valor del logaritmo de esos cambios porcentuales. Vamos a calcularle la media, la varianza y la desviación estándar. Y como les mencioné, el drift se suele calcular como la media menos un medio de la varianza que obtuvimos arriba. Y esto nos da, no está definido drift, aquí, espacio, perdón, ya. Entonces tenemos este valor de drift. Noten que en esencia, esto lo que nos está dando es como ese cambio acá, como les decía, como esa curvas que está tomando los datos, está teniendo en cuenta toda la información que teníamos del histórico. Y ese es el valor que nos da para esta acción, para ese periodo de tiempo. Ahora entonces la simulación es bastante sencilla, consiste en tener, vamos a empezar con el mismo valor todas las simulaciones, es decir, queremos tener estos datos y el punto en el cual todas nuestras caminatas aleatorias con varianza, con deriva, drift, van a empezar en el mismo punto bajo el modelo descrito en las diapositivas. Entonces empezamos con 784, posición de un vector. Vamos a hacer números aleatorios entre 0 y 1. Vamos a calcular 784 en una matriz de 10, porque vamos a hacer 10 simulaciones, 10 diferentes simulaciones. Ustedes acá pueden fijar la semilla por razones de reproducibilidad, es decir, si quisiéramos que a todos nos diera el mismo resultado, como les mencioné en el módulo de números aleatorios, pues tendríamos que escoger la semilla. Pero en este caso voy a dejar que el computador utilice una semilla, es decir, que este resultado va a ser diferente siempre que lo volvamos a correr. ¿Listo? Entonces vamos a ver que ese cambio va a ser, les decía, sacamos la exponencial de ese drift más lo que hemos obtenido, y este es el movimiento browniano que está completamente dado por una distribución normal y los números aleatorios que generamos. Entonces, de esta manera podemos calcular la expresión que habíamos hablado antes. Entonces, el valor de la acción en el tiempo t va a estar dado por el valor anterior multiplicado por esos daily returns que acabamos de calcular. Y noten que todas las simulaciones las fijo para que todas comiencen en el mismo valor, es decir, en el primer valor inicial, y es modelar este comportamiento. Entonces vamos a correr esa expresión y al final lo que nos resta es simplemente graficar el resultado del precio del dólar con respecto al tiempo. Entonces noten, esta simulación es diferente a esta porque no fijé la semilla, pero lo interesante es que ese modelo tan sencillo que vimos en este video es capaz de reproducir no exactamente el mismo valor, pero noten que todas estas simulaciones y cada vez que yo haga este experimento vamos a obtener diferentes resultados. Entonces noten que algunas veces incluso el valor real del dólar está más alto que todas nuestras simulaciones, pero entonces lo que uno puede hacer es esto, al estilo Monte Carlo, hacer estas simulaciones varias veces y lograr entender.
Noten que en algunas simulaciones van a estar bastante mal, pero entonces con base en esta información, yo ya podría, por ejemplo, extender este valor y decir, bueno, vamos a hacer una extrapolación, es decir, quiero tener ahora, reproducir hasta los 784 datos, que eran el número de días que tenía, voy a hacer más simulaciones e ir más en el tiempo. Entonces noten que uno podría decir, quizá la línea, qué sé yo, en este caso la verde, es la como que mejor se ajusta. Y noten que de esta manera uno puede, no solamente reproducimos con datos estadísticos todo lo que ya se conocía, sino hacer una predicción al futuro. Entonces, existen escenarios en los que el dólar va a bajar, el dólar va a subir, y todas nuestras simulaciones tienen en cuenta la información de los datos negros, de la información que sí teníamos ya, pero noten que no solamente tenemos un modelo para el comportamiento del valor del dólar en el tiempo, sino también que podemos hacer predicciones. Y esas predicciones pues, pueden ser informadas. Noten que uno podría decir y evaluar el riesgo, eso no lo vamos a hacer en este curso, pero decir, bueno, en el peor de los escenarios está creciendo de esta manera. Miren que imagínense un valor del dólar a 10.000, pero en otros casos viene y baja hasta, qué sé yo, 2.800 pesos. Sin embargo, después de haber hecho simulaciones, uno diría, quizás las más cercanas son esta verde y esta del color magenta. Yo puedo hacer muchas más simulaciones y eso es lo que uno debe hacer. Entonces, no solamente 10, sino pongámosle 20 para estas caminatas tener más información y sobre estos resultados sacar la información completamente de lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces noten, este ejemplo para, por ejemplo, las acciones de Amazon está en este libro que es bastante bueno, que hemos seguido en esta última parte del curso, en el cual podemos entonces con un modelo bastante sencillo intentar aproximar de manera estocástica, con una ecuación diferencial estocástica, el comportamiento de las acciones en un mercado. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo, otra vez volvemos a poner todas las piezas juntas del curso. Tenemos una ecuación diferencial, en este caso estocástico. Sabemos generar números aleatorios, hacemos simulaciones y entendemos un fenómeno que es real, en este caso el valor del precio del dólar en el tiempo. Entonces, en los siguientes videos seguiremos viendo aplicaciones de todo lo que hemos aprendido en el curso. Gracias.